Vamos a retomar el tema de la infección hospitalaria o nosocomial, también muy conocida como infección intrahospitalaria, que ya habíamos comentado que se definía como aquella infección que no estaba presente ni incubándose en el momento en que el paciente asiste al centro de salud para el cuidado específico. Por esto se entiende que la infección asociada al cuidado de la salud se adquiere en el centro de salud. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar el caso de una persona tiene una fractura, acude al centro nosocomial, le realizan un procedimiento para poder acomodar la fractura y tal vez colocarle un tutor metálico hasta que los huesos vuelvan a unirse, por ejemplo. Bueno, el paciente no llegó con una infección, sino con una fractura. Y el procedimiento al cual fue sometido fue para solucionar este problema de la fractura. Bueno, ¿qué pasó? Si por una mala gestión de los elementos que se utilizaron, una adecuada esterilización de los materiales, durante el procedimiento, seguramente va a ocurrir que se va a complicar ese procedimiento a posteriori, tal vez ya el paciente en su casa, debido a una infección que no fue previa ni la llevaba consigo al momento de ser atendido en el hospital. Fue producida o provocada por alguna situación no deseada dentro de la institución hospitalaria. Bueno, para ampliar un poquito más, vamos a hablar del proceso de la infección y vamos a decir que podríamos considerar el proceso de la infección como una cadena formada por 6 eslabones y es por esto que se la conoce habitualmente como cadena epidemiológica o cadena de la infección. Los 6 eslabones que componen el proceso de la infección van a ser el agente causal, que ya dijimos que de una forma más amplia o general le íbamos a denominar elementos de riesgo de origen biológico, el reservorio o fuente, es decir, el lugar donde pueden estar almacenados o viviendo o consiguiendo sus nutrientes los microorganismos o los elementos de riesgo de origen biológico, mejor dicho, la puerta de salida de ese agente, que es la que va a permitir la salida desde el organismo que lo está albergando hacia el huésped. Vamos a decir que la puerta de salida siempre o casi siempre va a coincidir con la puerta de entrada en el huésped. El modo de transmisión del agente, de qué forma va a pasar desde el reservorio y va a salir de ese reservorio o va a salir de un organismo a través de la puerta y va a ingresar al otro organismo que va a recibirlo, que es el huésped. Bueno, ese modo de transmisión también puede tener influencia sobre cómo va a ser la infección. Bueno, la puerta de entrada que dijimos que era la misma que de salida y el huésped, que en el caso particular nuestro vamos a analizar que sea una persona que en circunstancias naturales va a permitir la subsistencia del agente infeccioso. Dijimos que podíamos pensar todos estos elementos que mencionamos recién como eslabones o partes componentes de una cadena que va a estar interrelacionada. Todos estos elementos van a tener una relación bastante estrecha unos con el otro. Este cuadro sinóptico que les muestro en esta diapositiva les debería servir como resumen para estudiar los distintos eslabones que forman la cadena epidemiológica en los dos apuntes que voy a mencionar a continuación. Como el primer eslabón, que es el agente causal,
lo vamos a desarrollar bien en detalle cuando veamos la unidad 2, donde vamos a ver bien todas las características de cada uno de los microorganismos. Por el momento vamos a leer un apunte que es bastante introductorio a nivel básico nada más respecto de los distintos tipos de microorganismos que se encuentran en el campus y se llama 08 MO Generalidades, MO por microorganismos. Y de este apunte van a leer las páginas 2, 4, 5 y 6. La 16 y 17 no lo tienen que leer ni estudiar. Finalmente, lo último que tienen que leer del apunte de generalidades de microorganismos va a ser el apartado microflora normal de las páginas 18 y 19, que es cortito, son 2 párrafos que corresponden a este tema. Están al final de la página 18 y principio de la página 19. Del apunte que ya habían comenzado a leer, este que era el de infección hospitalaria, que está publicado por ADECRA, ustedes ya habían comenzado a leer las primeras hojas. Ahora van a tener que agregar a lo que ya habían leído este párrafo que está acá con este cuadrito. Y vamos a saltear por el momento, no vamos a leer o no van a leer ni estudiar ustedes todavía el primer eslabón, que es el agente causal. Por lo menos no lo vamos a leer por ahora de esta publicación, porque está bastante más complejo y hay varias cosas que no vimos todavía. Todo el texto explicativo del primer eslabón, que es el agente causal, dijimos que lo van a saltear por el momento. Y sí van a empezar, o retoman, digamos, este apunte a partir de fuente o reservorio, que es el segundo eslabón de la cadena. A partir de aquí sí vamos a leer todo. Esto estamos en la página 20 del material de la publicación de ADECRA. Para hablar del reservorio nos vamos a referir a que estamos hablando de reservorios humanos, animales o inanimados y que vamos a definirlos como el lugar que le va a brindar condiciones adecuadas y nutrientes para la proliferación de esos microorganismos, y muchas veces a su vez le va a dar la posibilidad de este reservorio también de transmitir esos microorganismos. Cuando hablamos de reservorios inanimados, los dos principales que vamos a mencionar van a ser el suelo y el agua. Acá abrimos un paréntesis, en el ámbito hospitalario no estamos nunca en contacto directo con el suelo, así que no podría ser un reservorio habitual. Y el agua, en general, si estamos utilizando agua potable y agua recién extraída, digamos, del suministro de red, no estaríamos en contacto con un elemento que consideremos como reservorio. Otros elementos inanimados podrían ser superficies o cosas que se encuentren en el ámbito hospitalario que pueden llegar a convertirse en reservorios si no son limpiados de forma adecuada y no se mantienen limpios. Por eso vuelvo a repetir, para que consideremos algún elemento como reservorio, tiene que ser tal que le brinde el sustrato y las condiciones adecuadas para subsistir.
Si estamos hablando de una mesa, por ejemplo, dentro del ámbito hospitalario, esta mesa se encuentra limpia habitualmente, no va a dar o no va a tener sustratos para que los microorganismos proliferen. En el caso de los animales, vamos a decir que como reservorio existen muchos animales, no solo salvajes, sino también domésticos, que pueden generar enfermedades o transmitir enfermedades a los humanos. Estas enfermedades transmitidas a través de los animales o por los animales, como reservorio animal, se van a llamar zoonosis. Es decir, que las zoonosis son enfermedades transmitidas por reservorios animales. Un ejemplo particular sería la rabia. En el caso particular del que nos va a interesar principalmente, que es el reservorio humano, vamos a decir que existe en cualquier persona millones de microorganismos que habitualmente conviven de forma natural y no generan enfermedades en el portador, en la persona o en el huésped que contiene todos estos microorganismos. Vamos a hablar entonces de la flora microbiana o microflora, que van a ser los microorganismos que habitualmente tiene cualquier persona y que no necesariamente van a generar enfermedades. ¿Quiénes van a aportar esta flora microbiana? Bueno, por un lado los pacientes, el personal de salud que trabaja y las visitas. Vamos a tener en cuenta que muchas veces microorganismos que son totalmente inocuos, por ejemplo, los que se encuentran en la piel, mientras se encuentran en la piel no van a generar ningún tipo de enfermedad. Ahora, si yo facilito de alguna forma el ingreso o que este microorganismo pueda atravesar esta primera barrera que va a ser la piel, y por ejemplo ese mismo microorganismo ingrese a la vía sanguínea, deja de ser inocuo y puede convertirse en un microorganismo muy patógeno para la misma persona. Estamos hablando del mismo reservorio humano, pero que según en qué lugar ese microorganismo habite habitualmente, va a ser inocuo o puede ser patógeno. Vamos a decir que la puerta de salida del agente es la forma a través de la cual va a transmitirse desde el reservorio, o va a ser el pasillo o la puerta de salida del reservorio. Dijimos también que habitualmente coincide en el huésped con la puerta de entrada. Vamos a mencionar entonces como vías de pasaje, digamos, de estos microorganismos. Vamos a tener al tracto respiratorio, las membranas mucosas, el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario, la piel y el sistema vascular. Algunas veces también puede serlo. Normalmente debería ser estéril, es decir, no debería existir presencia de microorganismos. Pero cuando está infectado o contiene microorganismos, es habitual que sea también una puerta de salida. En algunas publicaciones van a encontrar lo que se denomina también como vía parenteral, que es cuando muchos microorganismos son depositados debajo de los tejidos que se encuentran en la piel o en las mucosas, por perforaciones o lesiones, por ejemplo a través de accidentes con elementos cortopunzantes, por ejemplo. En muchos casos le llaman vía parenteral en algunas de las publicaciones. Integrando lo que vimos, dijimos el agente causal,
necesitaba un ambiente o un espacio que le proveyera los nutrientes, un sustrato, un hábitat generoso o positivo para su crecimiento o proliferación. Esto es lo que vamos a llamar a ese lugar o a ese hábitat que le da la posibilidad de proliferar a los microorganismos, lo vamos a llamar reservorio o fuente. Ese reservorio o fuente cuenta siempre con una puerta que va a permitir la salida de los microorganismos. Pero una vez que está en la puerta, tiene que llegar o ser trasladado desde esa puerta de salida hasta la puerta de entrada en el huésped a través de alguna vía. Tiene que haber una ruta, algo que lo transporte desde una puerta de salida hasta del reservorio hasta la puerta de entrada en el huésped. Estas formas de transmisión del agente o vías de transmisión van a ser tres grandes grupos. Por un lado vamos a llamarla a la primera la de contacto o vía de contacto, que puede ser directo a través de, por ejemplo, un abrazo, un apretón de manos, un beso, relaciones sexuales. En el caso del contacto indirecto va a ser o va a ocurrir cuando compartimos algún elemento que está limpio, lo contaminamos y se lo pasamos a otra persona. No sé, por decir, por ejemplo, en el caso del hogar podría ser, yo utilicé la taza para, no sé, un vaso de agua para tomar agua y ese mismo vaso se lo pasé a alguien que vive conmigo para que tome, o dos personas tomamos de la misma botella, por ejemplo, de la heladera. Esa sería una forma de contacto indirecto. Dentro de la institución de salud se va a reservar el contacto indirecto cuando utilizamos elementos que están limpios o estériles, los usamos en un paciente y los volvemos a utilizar en otro paciente sin hacer el procedimiento adecuado de limpieza o de desinfección que requiera. Es decir, es un error. Acá está ocurriendo un evento adverso que no debería estar ocurriendo. En el caso de contacto tenemos una tercera forma que se denomina gotas de flush o bioaerosoles que van a ocurrir sobre todo al estornudar, al hablar de forma intensa, cuando se realizan ciertos procedimientos, cuando hablamos en el ámbito hospitalario, que tengan que ver con las vías aéreas, como aspirar secreciones, la intubación, realizar una broncoscopía. Estas gotas de flush son un caso particular o están dentro de lo que se denominan bioaerosoles. Cuando hablamos del vehículo común, que es el tercer grupo o formas de vías de transmisión, en general nos vamos a referir a el agua, la comida, medicamentos, el aire. En el caso del agua, bueno, sobre todo, como ya dijimos, cuando no está sometida a tratamientos suficientes o no es agua potable. En el caso de la comida, cuando no ha tenido la cocción suficiente, no ha estado bien preservada o su cadena de frío, o fue preparada o elaborada con escasas o nulas medidas de higiene. Cuando hablamos de la medicación, principalmente nos referimos, por ejemplo, en el caso de las instituciones hospitalarias, hay muchos medicamentos que se preparan en la farmacia hospitalaria. Si en esa farmacia no se han tenido los recaudos o no se siguen estrictas normas de limpieza, de seguridad,
en los protocolos de trabajo, ese medicamento puede venir contaminado. Es muy raro, salvo que sea un medicamento apócrifo, digamos, trucho, entre comillas, que algo que nosotros compramos en farmacia pueda llegar a transmitir algún tipo de enfermedad. Y en el caso de que ocurriera un problema en la elaboración de la medicación, el laboratorio está obligado siempre a retirar las partidas que hayan podido estar contaminadas. Pero puede ocurrir entonces en el ámbito de la farmacia hospitalaria que por un error se haya contaminado y de esa forma sirva de vía de transmisión de los agentes patógenos. El aire como vía de transmisión es menos común. No es lo mismo que las gotas de flush. Acá estamos hablando, por ejemplo, de partículas de polvillo muy pequeñas, de polen o cualquier otro tipo de partícula que pueda ser, que es tan pequeña que no va a precipitar de forma rápida al suelo, sino que debido a la poca masa que cuenta por ser tan chiquitita, se mantiene suspendida en el aire. Sobre todo, por ejemplo, en el quirófano puede ocurrir que debido a la circulación de gente que está alrededor del paciente, las partículas, por las corrientes de aire que se generan, no decanten o no precipiten al suelo y se mantengan en el aire, sirviendo de vía de transmisión de los agentes causales o elementos de riesgo de origen biológico. En el apunte van a encontrar que también se menciona la vía de vehículo común a elementos y equipos contaminados. Acá pensémoslo ya, porque si no estaríamos hablando de la forma de contacto indirecto. Dijimos que preservábamos esta situación cuando, la de contacto indirecto digo, cuando estamos utilizando de forma inapropiada, por ejemplo, un elemento que estaba limpio y estéril, lo usamos en el primer paciente de forma adecuada y correcta, pero nos olvidamos o no le realizamos la limpieza y desinfección correspondiente para volver a usarlo en el segundo paciente. En vehículo común, un elemento o un equipo se considera vehículo común cuando está contaminado porque realmente ya estuvo siempre así. Básicamente es prácticamente un reservorio. Entonces, no es que el elemento estaba perfectamente limpio y lo compartí sin un proceso intermedio adecuado de limpieza y desinfección, sino que ese elemento ya estaba contaminado por alguna cuestión. Por ejemplo, si fuera en un restaurante, puede ser porque yo no lavé adecuadamente todos los utensilios de la cocina y quedaron contaminados, no sé, con una salmonela, por ejemplo, de algún alimento que estaba preparado de forma inadecuada. Y de esa forma yo estoy proliferando a través de elementos o equipos contaminados una infección. El tercer grupo son los vectores. En este caso vamos a hablar generalmente de artrópodos o insectos o alimanias que van a servir de transmisores de ese agente causal hacia el huésped. Puede haber dos formas, por ejemplo, la transmisión mecánica, que va a ser el transporte pasivo del patógeno en las patas u otras partes del cuerpo del insecto. Por ejemplo, un caso sería el de las moscas domésticas que pueden transferir patógenos que causan la fiebre tifoidea o la disentería baciliar desde las heces de personas infectadas a los alimentos que otra persona va a ingerir. O puede haber una transmisión biológica, que es un proceso activo más complejo. Entonces, ahí sí, por ejemplo, hablamos de artrópodos, que pica a una persona o a un animal que padece una infección e ingiere parte de la sangre infectada, ¿no es cierto? Estos patógenos se van a reproducir en el artrópodo
Y el aumento de la cantidad de los patógenos incrementa la posibilidad de que sea transmitido a otro huésped. Por ejemplo, algunos parásitos que se producen en el intestino de los artrópodos pueden ser eliminados por las heces. Por ejemplo, las ratas, incluso podríamos considerar hasta un vector a las palomas. Van a ver que son un problema importante en los hospitales y las clínicas y se hace una lucha bastante importante contra ellas para que no hagan del hospital o de la clínica su hogar. Bueno, vamos a saltear el quinto eslabón porque ya habíamos dicho que puerta de entrada comprendía los mismos conceptos que vimos para puerta de salida de la gente. Y vamos a detenernos entonces en el sexto eslabón, que es el huésped, que va a ser aquel sujeto que pueda llegar a brindarle el medio adecuado para que los microorganismos que ingresaron puedan proliferar. Vamos a hacer una salvedad aquí. Entonces vamos a llamar infección a el avance y la instalación, digamos, de los microorganismos en el huésped, pero no tiene nada que ver con enfermedad. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el paciente o el huésped esté con la infección, pero no se va a manifestar, no hay un síntoma, no hay una enfermedad observable que la indique. Entonces no vamos a tomar como sinónimos infección, sinónimo de enfermedad. Bueno, ahí van a ver en el apunte que hay unas breves explicaciones de cómo clasificar al portador según el momento en que se produce la enfermedad, la infección, también algunos mecanismos corporales de defensa o de resistencia y de susceptibilidad, más que nada de sería la vulnerabilidad o falta de inmunidad que va a tener ese huésped, es lo que se va a conocer como susceptibilidad. Y la inmunidad va a ser la resistencia. Vamos a detenernos un poco más en el aspecto de la inmunidad. Todo lo demás lo pueden leer del apunte, está muy cortito y bastante claro. Además, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con portador, actualmente con el tema de la pandemia y con todo lo que nos están bombardeando en los medios de comunicación, van a tener todos los conceptos ya previos, adquiridos, nada más que con ver la televisión de lo que es un portador sano, asintomático, etc. Pero bueno, repásenlo de todas formas en el apunte. En el apunte van a encontrar este gráfico en donde muestra con una comparación de como si fuera un iceberg, en donde la parte visible del iceberg son, o los casos visibles, son aquellos fallecidos o los que presentan visiblemente síntomas de enfermedad. Y por debajo, como sumergidos, digamos, en el mar, este iceberg va a contener a los casos invisibles, que son todos aquellos asintomáticos. Fíjense que ambas ideas se toman tanto para el concepto de portadores, que serían sintomáticos o asintomáticos, o para el caso de infección, en donde puede ser también asintomática o sintomática. Dijimos que íbamos a hablar un poquito más de la inmunidad. Bueno, acá simplemente se hace una referencia de qué es la inmunología, que es la que va a estudiar las reacciones de defensa que tiene el huésped ante entidades extrañas, es decir, que son ajenas a su organismo. Y esas reacciones en muchos casos están mediadas por moléculas de reconocimiento. Ese objeto o esa entidad extraña
es lo que se conoce como antígeno. Y vamos a tener muchas funciones de defensa que tiene presentadas el organismo con defensa celular en el huésped o hospedador, que tienen que ver con reacciones, por ejemplo, del tipo alérgica, autoinmunidad, inmunodeficiencias. Esto está también relacionado con los trasplantes, cómo se puede rechazar también un órgano que no sea propio. Bueno, fíjense que es bastante amplio lo que estudia o lo que abarca la inmunología. Vamos a ver en particular nosotros más que nada algunos aspectos que tienen que ver con los tipos de respuesta inespecífica y específica a la aparición de una infección. La inmunidad va a ser el estado de resistencia que va a tener el huésped a un agente infeccioso y va a estar asociado a la presencia, por un lado, de particularidades del tipo bioquímico o fisiológico, que es la inmunidad congénita o innata, y por otro lado, a la presencia de anticuerpos, que va a estar dado por la inmunidad adquirida o adaptativa. Vamos a recordar que vamos a tener una primera línea de defensa que va a estar formada por la piel intacta, las mucosas y sus secreciones que ayudan a excretar cualquier agente externo, y la microflora normal que va a impedir esa microflora que otros microorganismos que no sean nativos de ese tejido invadan su hábitat. Pasada esta primera línea de defensa, si no fuera suficiente, vamos a encontrar una segunda línea de defensa, que es la que se menciona aquí. A través de estos componentes del sistema inmunitario innato, los mediadores inflamatorios, las células fagocíticas, los interferones y el sistema de complemento, van a reaccionar como una segunda línea de defensa. Pueden generarse en estas condiciones respuestas muy rápidas en el huésped que se van a manifestar como síntomas de inflamación o fiebre, por ejemplo. Y la tercera línea de defensa va a estar dada por los elementos que vemos aquí abajo. Sobre todo los linfocitos especializados T y B. No están mencionados acá, pero también forman parte de este sistema inmunitario adquirido, por supuesto, los anticuerpos. Vamos a, entonces, basándonos en este cuadro, a dividir en la inmunidad, por un lado, en congénita o innata, y por el otro lado, en adquirida. A su vez, la adquirida puede ser natural o artificial, y en ambos casos, activas o pasivas. En la inmunidad congénita o innata se va a referir a las defensas que existen en el momento de nacer. Siempre están presentes y disponibles para proporcionar respuestas rápidas que nos protegen contra la enfermedad. La inmunidad innata no implica, y esto es importante, un reconocimiento específico de un microorganismo, por lo cual va a actuar contra todos los microbios de la misma manera. La inmunidad innata no tiene un componente de memoria, o sea, es inespecífica y no tiene memoria. Es decir, no puede recordar un contacto anterior con moléculas extrañas. Bueno, dentro de los componentes de la inmunidad innata van a estar los que ya dijimos de la primera línea de defensa, como la piel y las mucosas, y los de la segunda línea de defensa, como las células natural killer, los fagocitos, y respuestas que se dan ante la acción de estos componentes, como son la inflamación y la fiebre. Después también vamos a tener en cuenta que las respuestas inmunitarias innatas representan un sistema de advertencia temprano de la inmunidad.
están destinadas a impedir que los microorganismos no logren acceder al cuerpo y a ayudar a eliminar a aquellos que lo logran. Dentro de la inmunidad innata también se consideran la inmunidad que pueden tener algunas especies respecto de otras, y dentro de las especies, por ejemplo, las razas o incluso individuos, según aspectos muchas veces no conocidos en profundidad a determinadas enfermedades. Por ejemplo, con el caso del coronavirus, se había mencionado también en alguna oportunidad que las personas que tenían el grupo cero positivo de sangre podían llegar a ser un poco más resistentes a el COVID-19. Para comenzar a hablar de la inmunidad adquirida, les voy a pedir por favor que si no recuerdan nada de estos temas o que los hayan visto en Introducción a las Ciencias Biológicas o en Fisiología, lean el capítulo 13 del libro Histología de Ross Rumrell, que está en el campus de la ARBA, como para repasar algunas cuestiones que tienen que ver con este tema para entenderlo mejor. Si un agente externo, dígase antígeno, logra atravesar la barrera que le presentó la inmunidad innata, que eran las primeras líneas de defensa, ¿se acuerdan? Con la piel intacta, las mucosas y las secreciones y la flora propia del huésped, o también atravesó la segunda línea de defensa, que eran las células del sistema inespecífico, se produjo inflamación, fiebre. Bueno, todo eso fue atravesado. Comienza otro nivel de defensa dentro del huésped, que es lo que se denomina la inmunidad adquirida, que tiene una forma dual de funcionar. Por un lado, vamos a decir que está compensado por la inmunidad humoral específica, en la cual participan lo que se conoce como anticuerpos, y por otro lado, la inmunidad adquirida celular, que está dada o participan en esta los linfocitos. Dentro de los linfocitos, a grandes rasgos, vamos a tener dos tipos, los B o dos grupos, los B y los T. Estos linfocitos B son los que van a trabajar en conjunto con los anticuerpos cuando el agente externo o antígeno es extracelular, y los linfocitos T van a trabajar o actuar cuando el agente externo o antígeno pueda llegar a ser intracelular, es decir, pueda invadir una célula. Por ejemplo, ¿quién podría invadir una célula? Algunos tipos de virus, que son tan chiquititos que pueden ingresar a una célula y dividirse dentro de la misma. Bueno, este trabajo integrado entre, por un lado, la generación de anticuerpos con la participación de los linfocitos B, y por otro lado, el trabajo de los linfocitos T, son los integrantes que forman la inmunidad adquirida o adaptativa. Esta inmunidad, a su vez, vamos a decir que se puede dividir en activa o pasiva. Aquí vemos dos formas de resumir lo que dijimos recién sobre la inmunidad adquirida. Por un lado podemos decir que es natural o artificial, y en ambos casos puede ser activa o pasiva, o también, como lo muestra en el apunte que ustedes tienen en el campus, van a tener este cuadrito, ¿no es cierto?
Vimos recién entonces inmunidad adquirida de forma general. Ahora vamos a hablar en particular de la inmunidad adquirida activa. Bueno, es activa cuando se induce por el contacto con antígenos extraños al huésped. Pueden ser esos antígenos microorganismos o subproductos, por ejemplo, las toxinas. Hay muchos microorganismos que generan toxinas. El microorganismo en sí no es patógeno, pero las toxinas que produce pueden serlo. Aun cuando el contacto con ese antígeno haya sido subclínico, es decir, hayamos tenido la infección, pero no se produjo una enfermedad. Esta forma de activar el sistema inmunitario activo o adquirido activo puede ser también activado a través de la presentación de antígenos, la exposición a productos microbianos como son las toxinas, puede activarse por el trasplante de células extrañas, puede generarse por el contacto con agentes infecciosos vivos o desactivados, como puede ser, por ejemplo, en el caso de algunos tipos de vacunas. Y se llama activa justamente porque en este caso el huésped es quien va a producir de forma activa los anticuerpos. Y los linfocitos, que eran las células, ¿se acuerdan?, del sistema inmunitario adquirido, son los que van a tener la capacidad de recordar a posteriori cuando vuelvan a aparecer esos antígenos para volver a generar anticuerpos para los mismos. Bueno, la principal desventaja que va a tener la inmunidad adquirida activa es que, por lo que dijimos recién, es el propio organismo del huésped que va a generar los anticuerpos, lo cual lleva un tiempo relativamente largo si yo necesito una defensa inmediata. Sí me va a servir para posteriores contactos, pero para la primera vez que yo tengo contacto con un antígeno, este sistema o esta forma de defensa del organismo no es adecuada porque tiene un inicio lento y necesita un contacto prolongado o repetido con el antígeno para poder generar todas las respuestas que mencionamos. Que por un lado se activan los linfocitos B, se reconozcan esos antígenos, se generen los anticuerpos correspondientes. Esta forma de inmunidad adquirida activa puede ser natural porque, por ejemplo, el huésped ya padeció en alguna oportunidad una enfermedad que activó el sistema inmunológico generando, por un lado, anticuerpos en aquel momento y además respuesta de los linfocitos B para que quede almacenado cierta capacidad de memoria ante un posible o posterior ataque de este antígeno. O puede ser artificial cuando se genera a través de vacunas. Ya dijimos entonces que, por ejemplo, las vacunas, ¿qué es lo que van a tener? Van a presentar de manera progresiva, puede ser en monodosis o en varias dosis, según el tipo de antígeno, que pueden ser que le presentemos al organismo las toxinas a través de la vacuna, se le presente el microorganismo inactivo, puede ser que se le presente el microorganismo activado, pero con una capacidad de patogenicidad reducida, es decir, fue modificado en el laboratorio para que no sea patógeno, pero que sí genere respuesta por parte del organismo. Bueno, existen muchas formas de generar vacunas. Vamos a referirnos ahora entonces a la inmunidad adquirida pasiva. La inmunidad
adquirida pasiva, por el contrario, se denomina pasiva porque justamente el huésped, que es quien está transcurriendo la infección, no es quien genera los anticuerpos para atacarla, sino que se le presentan o se le inyectan a este huésped anticuerpos que fueron formados o generados en otro hospedador. Bueno, la principal ventaja que tiene la inmunización pasiva es la velocidad o la rapidez con la que el organismo va a contar con los anticuerpos. La desventaja es que estos anticuerpos, como son proteínas, se van a degradar dentro del organismo por distintos procesos, por lo tanto no van a ser eternos. Aproximadamente los anticuerpos inyectados por inmunización pasiva duran de 2 a 3 semanas. Y la otra desventaja puede ser que genere algún tipo de reacción como hipersensibilidad, sobre todo si estos anticuerpos fueron generados en otra especie. Entonces vamos a decir que la inmunidad adquirida pasiva va a ser natural cuando el huésped recibe los anticuerpos a través de la vía transplacentaria. Es decir, esto se da en el momento del parto, cuando la madre le transfiere al bebé a través del cordón umbilical y la placenta los anticuerpos que ella posee. De esta forma se genera una protección natural en el bebé que dura varios meses y que le permite de esta forma darle tiempo al neonato para desarrollar su sistema inmunitario. En el caso de la inmunidad adquirida pasiva va a ser artificial cuando estos anticuerpos se suministran al huésped debido a que hay algún riesgo de haber sido expuesto a algún antígeno. Por ejemplo, en el caso de un brote, como está en el apunte, de hepatitis A, y el que más nos va a interesar sobre todo es cuando ocurre un accidente con cortopunzantes en el ámbito de la salud. En caso de que la persona todavía no haya, dijimos por un lado que todas las personas que trabajan en ámbitos de la salud tienen que estar vacunadas contra la hepatitis B. Supongamos que la vacunación fue muy reciente o que esa persona todavía no ha sido vacunada por alguna causa que no importa. Bueno, en ese caso es imprescindible suministrarle los anticuerpos contra la hepatitis B, de manera de darle cierta protección durante unas semanas. Estos anticuerpos, dijimos, más o menos duran unas 3 semanas. Para resumir lo que acabamos de hablar sobre la inmunidad adquirida, vamos entonces a decir que la activa es cuando el huésped genera los anticuerpos, debido a que fue expuesto a un antígeno de forma natural por haber estado en contacto con algún microorganismo o toxina o haber padecido algún tipo de enfermedad generada por estos tipos de agentes de riesgo, o por el otro lado porque fue expuesto a ese antígeno por haber recibido una vacuna. Entonces, lo principal acá es que decimos que es activa porque es el huésped quien genera los anticuerpos. En muchos casos, no basta con una sola inyección de esta vacuna
para generar respuesta en el organismo, sino que se requiere una segunda dosis o refuerzo, como vemos en esta imagen, para poder generar una mayor cantidad de anticuerpos. En el caso de la inmunidad adquirida pasiva, va a ser entonces pasiva porque en este caso el huésped no genera anticuerpos, sino que utiliza o le inyectamos los anticuerpos de forma, puede ser natural a través de la vía transplacentaria, de madre a hijo, o artificial a través de la inyección de anticuerpos ya procesados en otro hospedero. En algunas especies es importante, en el caso de la inmunidad adquirida pasiva natural, además de la vía transplacentaria, la alimentación a través del calostro en muchas especies es importantísima porque a través de él se transmiten también anticuerpos. No es tan importante en el caso de los bebés humanos, pero sí en otras especies. Bueno, ya que mencionamos muchas veces la palabra anticuerpos, vamos a decir que los anticuerpos químicamente son proteínas. Y dentro de la gran cantidad de proteínas o variedades de proteínas que existen, los anticuerpos son proteínas globulínicas o globulinas. ¿Por qué? Porque tienen una forma compacta y globular. Por eso es que en general se va a utilizar el término inmunoglobulina, que se abrevia con las siglas IG, y como definición principal vamos a decir que todos los anticuerpos son inmunoglobulinas, pero no todas las inmunoglobulinas tienen la función de actuar como anticuerpos. Bueno, y ahí aparecen entonces las que ustedes ya habrán escuchado nombrar, las distintas inmunoglobulinas G, M, A, E y D. Para tener una idea resumida de lo que es una inmunoglobulina, vamos a imaginarlas con una forma de Y, en donde las cadenas de aminoácidos se van a unir en dos ramas formando esta Y, y tiene dos partes. Toda esta parte que estoy marcando ahora de la Y se va a llamar región constante, y esta región va a ser distinta o va a cambiar según el tipo de inmunoglobulina que sea. Por ejemplo, la IgG, IgM, cada una va a tener una forma constante o un fragmento constante distinto, manteniendo esta estructura, pero los aminoácidos son distintos o están ordenados de forma diferente. Y en el caso de la parte variable, que son los dos extremos en donde se abre la Y, es la parte que va a estar en contacto con el antígeno. Por ejemplo, dentro de la familia de las IgG, por ejemplo, vamos a decir entonces que van a tener una fracción constante característica, y cada una de las IgG puede tener fracciones variables distintas según para cuántos antígenos esté preparada. Es decir, va a ser variable según los antígenos. ¿Por qué? Porque en este lugar es donde se van a unir los antígenos para generar la respuesta. Otra característica que van a tener las inmunoglobulinas es que la IgG, la IgD de dedo y la IgE de enano
van a ser monómeros, es decir, van a tener esta forma exactamente igual a la Y, cada una, ¿no es cierto?, según sea G, D o E, van a tener una fracción constante distinta y dentro de cada una de las familias van a tener a su vez la región variable específica para cada antígeno contra el cual actúan. En el caso de la IgA es un dímero, es decir, que va a estar formada por dos Y como esta, y en el caso de la IgM, que se llama M por macro, porque es la más grande, va a estar formada por 5 Y, es decir, es un pentámero. Cabe aclarar que como el suero sanguíneo puede obtenerse con facilidad y contiene una cantidad muy importante de anticuerpos, es que se utiliza mucho la palabra antisuero como término genérico para aludir a los líquidos derivados de la sangre que contienen anticuerpos. Y es por esto también que el estudio de las reacciones entre los anticuerpos y los antígenos se denomina serología. Para complementar el tema de microflora o microbiota, que sería su sinónimo, o flora microbiana, les pido también que lean el apunte 06 microbiota, que es el que estamos viendo en la transparencia. Más que nada para, bueno, repasar un poco qué es un patógeno, cuáles son los microorganismos comensales y sobre todo tener en cuenta en qué lugares de nuestro cuerpo vamos a encontrar esta microflora o microbiota. Y también lean más que nada, os presten atención cuando vayan leyendo el apunte, en el caso de que esa región del cuerpo sufra algún daño o sea invadida por microorganismos que no son propios del lugar, ¿de dónde provienen estos microorganismos? No me estoy refiriendo a que tengan que estudiar los nombres, porque son muchos los nombres que se mencionan, sino las generalidades. Tienen que apuntar entonces a saber en qué sectores o lugares del cuerpo hay microorganismos o microflora habitual y en caso de que hubiera algún problema en esa zona, de dónde van a provenir los microorganismos invasores sobre todo. Bueno, ahí más o menos está explicado todo esto. Vuelvo a repetir, no tienen que estudiarse los nombres, porque eso es mucho más complejo y más difícil. En general estos van a estar en tablas o lo pueden encontrar en cualquier bibliografía. Más que nada apunten a los aspectos generales que se mencionan en este trabajo.